¿Ves cómo tus compañeros de generación presumen vidas exitosas, viajes y dinero en redes, mientras tú sigues acostado en tu cama sintiendo que ya se te hizo tarde? Déjame decirte algo, no eres el único. Hoy te voy a explicar neurobiológicamente por qué tu cerebro se está apagando. Analizaremos una escena de película que retrata exactamente tu pánico a quedarte atrás. Leeremos correos reales de jóvenes aterrorizados y te demostraré que tu inacción no es necesariamente flojera. Es una parálisis clínica. Escucha bien, lo que no es normal es que te quedes ahí, porque si no tomas medidas hoy mismo, ese miedo a fracasar, créeme, se va a convertir en una realidad. ¿Quieres apagar ese reloj que te asfixia? Vamos a descubrir. ¿Qué tal, psiques? Bienvenidos a un capítulo más de Mi Psicólogo. Hoy estoy encantado de la vida de estar aquí con ustedes y vamos a hablar hoy dirigiéndome mucho a los jóvenes como tú, que muy probablemente sientes que la vida ya se te acabó. Acabas de terminar tal vez la carrera, tienes 20 y tantos años, ves que tus amigos están maravillosamente bien, que han avanzado, que han crecido, muchos de ellos ya tienen empleo, tienen un sueldo y tú te sientes estancado, sientes que la vida se te está yendo y esto te genera mucha desesperanza, te genera un bajoneo emocional a veces que ya no sabes ni para dónde dirigirte y lo que normalmente ocurre es que te acaba bloqueando. Muchos jóvenes hoy llegan al consultorio diciendo ya no tengo esperanza, ya no sé qué más, mi vida acabó para mí, no sé para dónde me dirijo y de alguna manera esto los tiene en estados emocionales realmente muy bajoneados. Y es justamente de eso que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algunas estrategias, de dónde vienen neurobiológicamente, qué está pasando en tu cerebro para que finalmente logres salir de esta parálisis emocional que te tiene como estás. No te lo pierdas, no te vayas hasta el final. Vamos a hablar de las estrategias específicas. Y vamos a comenzar, como lo dije al inicio, viendo una escena de una película que nos va a reflejar perfectamente a qué me estoy refiriendo. Vamos a verla. Quiero hacer lo que tú, quiero tener lo que tienes, quiero el BMW, quiero el portero, lo quiero, el paquete completo, ¿sí? ¿Qué te sucede? Todo bien, eso es lo que pasé estos 8 años, matándome por un musical que nunca se va a montar. Ay, eso me parece muy difícil de creer. Fue increíble lo de esta mañana. Sí, pero no lo suficiente. No puedo otra vez, Mike. No puedo soportar otros 5 años de servir mesas, 5 años más de escribir cosas que nadie verá jamás, mientras Broadway produce en serie mega musicales sin trazas de la menor originalidad, o Dios no lo mande, que realmente digan algo del mundo. No puedo seguir desperdiciando el tiempo, Mike. Cumplo 30 en 2 días. ¿Y? Y Stephen Sondheim tenía 27 cuando montó su primera obra fuera de Broadway. Y aquí la pregunta obligada es, ¿por qué los jóvenes tienden a compararse tanto con los demás? Bueno, hace muchos años sabemos que, los grupos estaban segregados, eran grupos de pueblos, eran pequeñas ciudades, eran pequeñas colonias, eran pequeños barrios, en donde la comparación era directa con nuestra gente, una gente que solía estar más o menos viviendo en un mismo nivel. Sin embargo, hoy, con toda esta cuestión de las redes sociales, la comparación es hacia el mundo en general. Por eso es que es muy probable que tú te sientas así, a lo mejor ni cuenta te has dado cómo consciente o inconscientemente te estás comparando con los demás y empiezas a siempre preguntarte por qué no tienes la condición del otro o del otro o del otro. Tengo pacientes que me dicen, es que todos los chavos de mi generación ya tienen un trabajo mucho más estable, tienen un ingreso, les va muy bien. Claro, pero yo me pregunto, ¿quién pone en redes sociales cuando está triste, cuando está tirado en su cama, cuando está desesperado? Sé que hay algunos, pero la mayoría muestran la parte más linda de sus vidas. Y esto hace que en la penetración que llega a las mentes de las personas, sea con comparativos que siempre parece que son para arriba.
Y si son para arriba, pues es evidente que tú muy probablemente te vas a sentir por abajo. Y esto te va a desilusionar, eso te va a generar a ti un grave problema pues de desesperanza y de sentir pues, que la vida para ti ya acabó. Ahora, ¿qué pasa cuando todo el tiempo te estás comparando con los demás y ves que tu vida no está al nivel? Bueno, pues obviamente la afectación a futuro puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque se te está mermando la autoestima, la confianza, la seguridad. Estás teniendo un autoconcepto más pobre. Te sientes devaluado, te sientes minimizado y esto claramente va a tener una repercusión a futuro. Y yo te pregunto, ¿tú puedes imaginar lo que es llegar a un trabajo sintiéndote menos, sintiéndote poco, sintiendo que tu vida ya acabó prácticamente y que llegas a migajear a los trabajos para ver si hay alguien que te da ese trabajo? Pues es obvio que el resultado de esa entrevista de trabajo pues muy probablemente no va a ser la que tú quisieras. Mucho de lo que los chavos como tú suelen preguntar es, bueno, esta situación, ¿por qué me incapacita? ¿Por qué me inmoviliza? ¿Por qué hace que yo no haga? Esto es muy, muy claro y muy fácil de entender. Porque esto te representa un miedo al fracaso, un miedo al ridículo, un miedo a la evidencia. Y cuando alguien está apanicado por no hacerla, sobre todo porque tiene estos estándares de comparación tan grandes, mejor no hago nada. Es un mecanismo de protección, un mecanismo a través del cual por no hacer no me expongo. Y esta exposición me puede representar fracaso, ridículo, evidencia, y entonces mejor no le entro. Es preferible decir, este cuate como tú no lo intentó y no lo ha intentado, a tú lo intentaste y fracasaste, no pudiste. Esto es muchísimo más duro para cualquier persona. ¿Qué pasa si eres tú el que estás tirado en esa cama comparándote permanentemente, viendo que todos han hecho de su vida miles de cosas? Tú tal vez tienes 28 años o 25, 23 y ves que tus compañeros ya tienen novia, salen, unos ya se casaron, unos están planeando sus viajes a todo el mundo y tú eres aquel que está tirado en la cama. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, estar consciente claramente de esta situación y empezar a buscar estrategias para salir justamente del lugar en donde estás. Pero bueno, ¿qué te parece si analizamos algunos correos que muy probablemente harán que te sientas identificado y que a mí me llegan permanentemente a mi bandeja y que, bueno, quiero compartir contigo? El título del correo dice lo siguiente: Juan Pablo, siento que a mis 30 años soy un completo inútil y estoy a nada de rendirme con mi vida. Dice, no sé muy bien cómo expresar esto sin sonar patético, pero te escribo porque la verdad necesito desahogarme con alguien. Siento que el tiempo ya se me acabó. Sé que dicen que no es una buena idea compararse, pero es inevitable. Veo a mis dos mejores amigos independizándose, ya con sus parejas, armando sus vidas, y yo sigo estancado. Llevo 4 meses sin chamba. He estado a nada de quedar contratado en varios lados. Llego a una última entrevista y siempre me terminan bateando. Y a este paso ni de chiste veo cómo podría salirme de mi casa y comprar algo propio. Lo que más me pega es la vergüenza de ver que hay un buen de cosas que se supone que ya debería de hacer a mi edad y no sé. No sé manejar un coche, menos una moto. No sé ni cómo arreglar cosas básicas de la casa y de mi mamá para ayudarla. Y en lo personal está peor. Nunca he tenido pareja, Juan Pablo. Y a esta edad nunca me he enamorado. Siento que ya se me fue el tren y en todos los sentidos. Todo esto ya me está cobrando factura. Mi salud no anda nada bien. Subí mucho de peso, se me está cayendo el pelo y me siento triste todo el santo día. A veces intento ejercicio para distraerme, pero ya ni eso me es suficiente para pagar lo que siento. Hago este correo porque sé que con la gente que me rodea no voy a generar empatía. Me da mucha pena que me vean así de inútil. Ojalá me puedas leer y orientar un poco. A ver, mi estimado, este correo que me haces favor de enviarme tiene altos grados de normalidad y no me quiero referir a que sea normal estar así, sino que es mucho más común de lo que creemos. Es muy importante
que entendamos que hay algo que le llamamos nosotros la fórmula de la frustración. ¿Qué es la fórmula de frustración? Fíjate muy bien. Expectativa menos realidad es igual a frustración. ¿Qué significa esto? Todo el espacio que se abre entre lo que yo espero, yo desearía, yo quisiera y lo que en realidad tengo es un espacio vacío, es un espacio donde no hay absolutamente nada. Y eso automáticamente se va a llenar de frustración, de insatisfacción, de infelicidad. Por eso, si tú permanentemente te estás comparando con los demás, en este caso con tus dos mejores amigos que tienen una condición por arriba de la tuya, según tú, pues claramente esto te va a generar estos sentimientos de infelicidad y de insatisfacción. Por eso es importante no estarnos comparando permanentemente con los otros, salvo que en un momento dado sean parte de un aliciente, de un impulso, de unas ganas de pararme de donde estoy para seguir adelante y no sea un esquema en donde me instalo y me quedo ahí. Dice por ahí el dicho que luego el niño es flojo y luego lo mecen. Pues bueno, si finalmente tú traes algunas cuestiones ya de tu propia estructura y además te están balanceando con estas comparaciones, pues esto, lejos de ayudarte, te va a resultar bastante peor. Y tenemos este otro correo. Dice, te escribo porque estoy en medio de una crisis horrible, de esas que te aprietan el pecho y sientes que quieres gritar y llorar, pero nada más no puedes. Tengo 22 años y siento que estoy tirando mi futuro a la basura. Estoy atorada en una carrera que odio. Me está yendo pésimo, arrastro materias, entrego todo a medias y me cuesta un mundo ir a clases porque simplemente no es lo mío. Sé perfectamente que me tengo que salir, pero el miedo al fracaso me tiene completamente paralizada. Me da pánico dar el salto a otra cosa. Abro Instagram y platico con mis amigos de la prepa y veo que ellos ya van de salida, ya hasta están trabajando de becarios en buenas empresas, ganando su propio dinero y armando su vida. Pensar en cambiarme de carrera ahorita significa empezar desde cero con chavitos de 18 y me aterra salir y que voy a sentir que me voy a quedar súper atrasada en comparación con todos los demás. La verdad es que mi sueño desde niña siempre fue escribir. La literatura y el arte son todo. Es un mundo en el que me siento sin ansiedad y siendo que soy yo misma. Pero me da muchísimo miedo estudiar algo que me gusta, que no armaría en el mundo real y terminaría siendo una fracasada sin un peso. Por culpa del pánico no me atrevo a soltar esta carrera que me hace tan miserable, pero como la odio tampoco le echo ganas y solo me hundo más. Estoy atrapada en el peor limbo posible, viendo cómo el tiempo se me va de las manos mientras los demás avanzan. De verdad no sé cómo quitarme este miedo que me paraliza. Ojalá me puedas orientar. Mira, mi estimada, esto es algo que cada día vemos con más frecuencia. Cuando los papás, cuando la gente de alrededor, cuando el entorno empieza a influir en la decisión de la carrera, a veces empezamos a elegir carreras que resultarían aparentemente convenientes, pero que no son nuestra pasión, que no son nuestro gusto, que no son lo que realmente nos gustaría hacer. Sin embargo, también en los comparativos permanentes que hacemos con otras carreras, con otras personas, a veces también nosotros solos demeritamos lo que estamos haciendo. Es claro que dejas perfectamente de manifiesto que no es la carrera que te gusta, pero también es cierto que esta caballería que tú le estás echando a esta carrera es muy pobre. Y claro, si tú no te esfuerzas, no vas a sobresalir, y si no sobresales no te vas a autorreforzar, y si no te autorrefuerzas no vas a sentir que la estás armando, como dices tú. Probablemente tu rumbo sea sí cambiar de carrera y dedicarte a lo que realmente quieres, pero lo que muchas veces recomendamos, tal vez pueda ser una opción, es que hagas dos cosas alternas. Es decir, tú por un lado no dices cuánto te falta para terminar la carrera, tienes 22 años, debes de estar muy cerca de terminarla. Probablemente lo que puedas hacer es terminar esta carrera, pero simultáneamente hay muchos cursos, hay muchas cosas que se pueden hacer, diplomados,
que puedes llevar paralelamente con tu carrera para motivarte por un lado, para ver el rumbo, para empezar a buscar camino por ese lado, y mientras pues vas terminando esta carrera que seguramente ya tendrás muy avanzada y que soltarla pues no solamente te va a generar ese miedo, sino también algunos problemas en el entorno. Por eso tal vez la solución pueda ser alternarlas, y la otra es pues tomar la decisión de decir esto no es lo mío, esto no es lo que quiero y prefiero interrumpir esta parte y dedicarme a lo que a mí me gusta. Sin embargo, aquí el estado emocional en el que tú te encuentras va a jugar el papel más importante de todos. Yo lo he dicho siempre, si tú estás bien, lo que hagas va a estar bien. Si tú estás mal, lo que hagas va a estar mal. Y esto no significa que lo que estés haciendo es lo que esté mal. Es la actitud, es la forma, es esa energía, es esta forma en la que tú actúas, la parte emocional, la que va a generar esta diferencia. Pero para completar esto y como parte de una sección que ya es tradicional en este programa, vamos a ver qué dice la ciencia respecto a esto. Vamos a analizar un poco la neurobiología. Bienvenidos a una sección más de ¿Qué dice la ciencia? Hoy hablaremos de por qué sientes que la vida se te acaba a los 20. Déjame traducírtelo a cómo funciona tu biología. El cerebro humano no evolucionó para procesar la vida de 8,000 millones de personas. Evolucionamos para compararnos con el vecino de al lado. En ese entorno pequeño, ser promedio o tener una vida normal era seguro y suficiente. Pero hoy, tienes un aparato en el bolsillo que te obliga a una comparación ascendente constante. Cada vez que haces scroll, el algoritmo no te muestra a gente promedio. Te escupe en la cara la vida irreal del 0.1% más exitoso del mundo. Cuando tu cerebro ve esto todos los días, ocurre un cortocircuito químico. Por un lado, tu amígdala, que es el centro del miedo en tu cerebro, se enciende al máximo. Siente que te estás quedando en el último lugar de la tribu y que vas a morir socialmente. Por otro lado, tu estriado, que es tu centro de recompensa y motivación, se apaga por completo. ¿El resultado clínico? Tu cerebro entra en estado de congelamiento. Percibe que esta competencia es tan gigantesca y tan imposible de ganar que hace lo único lógico para protegerte del dolor. Apaga el motor. Se desconecta. Por eso no te puedes levantar de la cama. Por eso procrastinas. No eres un cobarde, no eres un flojo. Eres víctima de un desajuste evolutivo. Tu biología está colapsando al intentar ganarle a una máquina diseñada para aplastarte. Pero te tengo buenas noticias. Esto tiene no una, sino muchas soluciones que puedes aplicar hoy mismo. Por eso quédate, pues Juan Pablo te las dará más adelante. Ahora ya sabes qué es lo que pasa en tu cerebro. Esto fue ¿Qué dice la ciencia? Nos vemos en el próximo episodio. Pues qué interesante todo lo que dice la ciencia, y muy probablemente te deje más claro pues qué puede estar pasando en tu cabeza, en tu psique, en ti, adentro de ti. Y bueno, vamos a continuar con un caso de consulta, un caso que me parece que terriblemente inspirador, un caso que yo cuento con mucha frecuencia porque me parece algo padrísimo y que tiene mucho mensaje, que tiene mucho contenido. Les voy a hablar de una mujer, vamos a ponerle Lupita, una mujer de 36 años por ahí. Bueno, en realidad la historia la voy a narrar cuando tenía 36 años, ahorita ya está un poquito más grande. Pero Lupita era una mujer que vivía en una relación de mucha violencia intrafamiliar severa, grave. Estaba casada con un cuate desde muy jóvenes, ella se embarazó a los 17 años y el esposo pues prácticamente desde el principio la maltrató y la golpeó. Y así vivió durante muchos años, tuvo a su hijo y ambos, tanto el hijo como la madre, vivieron esta violencia intrafamiliar de este padre increíblemente violento. Al paso del tiempo, la historia de este matrimonio con violencia no me voy a meter demasiado, solo imagínense en un nivel muy elevado. Y por ahí de los 37 años, Lupita decide separarse de su esposo y empieza pues, a padecer muchas cosas, sentir que ya su vida no tenía sentido, que se había acabado, que se había arruinado.
lo que ella sentía más lo que el esposo le había hecho sentir de que era un inútil, que estaba gorda, que no servía para nada y demás, que sin él no la iba a hacer, más sus propias inseguridades, bueno, pues hacía una señora que realmente no tuviera pues ni para dónde hacerse. Finalmente, ella decide un maravilloso día de su vida meterse a estudiar y se mete a estudiar Derecho. Muy apenada, una mujer que realmente le daba mucha vergüenza decir que a los 36 años, 37, estaba empezando a estudiar una carrera universitaria con chicos de 18. Ella cuenta que llegaba muchos minutos antes de entrar para meterse al salón y que nadie la viera llegar porque le daba vergüenza tener esa edad y demás. Para no hacerles el cuento más largo, es una señora que estudió Derecho, empezó a prosperar, a tener becas, a tener pues un desempeño académico muy bueno. Finalmente empezó a trabajar en el gobierno, tuvo por ahí coordinaciones, luego jefaturas y finalmente hoy Lupita es una juez. Le va súper bien, le va muy bien, ha sacado a su hijo adelante, su hijo estudió en universidades particulares, cosa a la que no iban a tener acceso ni cercanamente como su papá, estando con su papá, y esto me parece que es una de las más maravillosas historias de éxito. Pero finalmente, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Qué es lo que yo quiero sacar de esto? Y yo quisiera enfocarme básicamente a dos cosas. La primera, nunca es tarde. Siempre hay momentos de redefinir tu rumbo, de redefinir tu forma de vida, y lo que tienes que hacer es proponértelo, es esforzarte. Yo les puedo garantizar que Lupita no fue jueza de los 36 al día de hoy. Ella se tuvo que esforzar y tuvo que trabajar para llegar a lo que tiene hoy. Esto nos da una pauta de que verdaderamente nunca es tarde. Y por otro lado, también otra de las cosas que saco es que a veces pequeños espacios de vida, pequeños tiempos en nuestra existencia pueden cambiar todo lo que se trae atrás simplemente si empezamos a hacer las cosas de maneras distintas. El hecho de que nosotros nos podamos esforzar por lo que tenemos, por lo que queremos, es parte de lo que nos va a dar la pauta a seguir. Hay dos permisos básicos que debemos de darnos. Hay muchos otros, son 5, pero me voy a restringir ahorita a 2 solamente. El primero es, me concedo a mí mismo el permiso de correr riesgos. Correr los riesgos que quiera correr, con la única condición de pagar los precios de esos riesgos. Pero el que no arriesga no gana. El que no se mueve no avanza. Necesitamos correr riesgos, claro que sean medidos, riesgos que estén controlados, pero hay que correr riesgos porque es la forma de movernos. Pero también hay un siguiente permiso y es concedernos el permiso de acercarnos de la vida, de darnos de la vida lo que queremos para nosotros, sin esperar que otro nos lo dé, sin esperar que otro nos lo acerque. Nosotros tenemos que ir por lo que queremos y no vamos a esperar que otro nos dé lo que nosotros queremos. Por eso hay que correr riesgos inicialmente para después ir por aquello que queremos. Y eso justamente es lo que hizo Lupita, y eso justamente es lo que a Lupita le ha dado hoy un rédito emocional muy grande. Hoy es una mujer mucho más segura, mucho más confiada, en donde toda aquella vivencia que tuvo en el pasado, hoy es eso, es pasado, porque su vida presente la forjó posterior a esa vida pasada. Si este contenido te gusta, si este contenido te llegó, si este contenido ha movido fibras para ti, pues como siempre, te pido que lo compartas. Recuerda que para mí lo más importante de estos podcasts es llegar a la mayor cantidad posible de personas. Por eso te solicito que le piques a ese botón que casi nadie conoce, que se llama el hype. Es un botón que a mí me hicieron favor de recomendarme y es como una recomendación que tú harías en YouTube para que llegue a más personas este correo. Es como decir, yo avalo y recomiendo este programa y entonces YouTube lo transmite a más personas. Por eso te pido que si este contenido te gusta, pues lo compartas y que se lo hagas llegar a la mayor cantidad de personas posibles, porque a fin de cuentas
Ese es el objetivo. Y ahora sí, si tú estás pasando por estas crisis de los 20, de los 20 y tantos, o conoces a alguien que le pueda ayudar, viene en este momento, ahora sí, las estrategias específicas para poder salir de este letargo emocional en el que puedas estar sumergido. Pero antes de tocar las estrategias, pues déjame recomendarte ampliamente los cursos de Universipaps. Universipaps es una escuela prácticamente para aprender a ser mejor persona, mejor padre, mejor pareja. Hay cursos de todos, de límites y berrinches, de adolescencia, de pareja, que te recomiendo ampliamente. Si tú o cualquier otra persona pudieran estar interesado, pues no dejes de recomendarlo. www.universipaps.com. Créeme, no te vas a arrepentir con los cursos que ahí aparecen. Y ahora sí, sin más preámbulo, bueno, vamos a dar algunas estrategias. Quizá una de las estrategias principales, la que a mí pues más me gusta porque tiene un sentido progresivo, es esta cuestión que técnicamente le llaman las microvictorias, pero bueno, a fin de cuentas yo lo explico a través de las famosísimas metas que todo mundo conoce. El grave problema de muchos chavos como tú, tal vez, es que quieren tragarse las metas a largo plazo, pero no están dispuestos a hacer absolutamente nada para llegar a ellas. Para que tú puedas alcanzar tus metas a largo plazo, te recuerdo que antes necesitas 3 procesos previos. Es empezar a alcanzar las metas inmediatas, las de ahorita. Párate en este momento, haz ahorita. En este momento manda un currículum, en este momento busca un curso en línea, en este momento actualiza tu CV, en este momento haz algo inmediato. Las metas inmediatas te van a permitir alcanzar las metas a corto plazo. Y a corto plazo tal vez ya puedas pararte tu cama, empezar a hacer cosas, tal vez ir a hacer algunas entrevistas de trabajo, y estas metas a corto plazo te van a permitir alcanzar las metas a mediano plazo. Y entonces te puedes ver en un año, pues tal vez ya con un trabajo, tal vez ya con un ingreso, tal vez ya pudiste comprarte un auto, una moto, empezar a pagar las mensualidades, tal vez ya te pudiste independizar, tal vez no estás independiente, pero bueno, ya puedes empezarle a dar a tus papás algo de dinero para compensar lo que han hecho por ti, y que esto te va a dar a ti un gran orgullo para finalmente poder alcanzar las metas a largo plazo. Y te lo voy a repetir porque me parece increíblemente importante. Primero, metas inmediatas, las de ahorita. Segundo, metas a corto plazo. Tercero, metas a mediano plazo. Y finalmente, poder alcanzar las metas a largo plazo. No te las brinques. No quieras correr, por eso es que estás instalado, por eso es que puedas estar frenado por hacer, porque tú ya te quieres ver al final de la carrera, pero ni has entrenado, ni te has inscrito, ni tienes número, ni has empezado a correr los primeros kilómetros para llegar a la meta. ¿Cómo vas a llegar a la meta si no haces todo el trabajo previo? Créeme, esa es la estrategia que sin duda te va a ayudar. La segunda estrategia que te puedo dar es lo que se da en llamar la estrategia del hijo pródigo o la estrategia del yo ideal. Fíjate lo que ocurre. Muchas personas lo que hacemos o hacen es tener una idea de nosotros idealmente, nuestras expectativas, donde quisiéramos estar, donde quisiéramos haber llegado. Y creemos que esas expectativas, ¿sí? Ese yo ideal, como yo idealmente quisiera verme, es lo que me va a motivar a moverme. Pero ¿qué crees? Generalmente cuando yo empiezo a crecer mi yo ideal, este yo ideal que está comparativamente muy por arriba de mi yo real, el que yo creo que tengo, voy a suponer que creo que es de este tamaño, no sé si es poco o mucho, vamos a suponer que algunos lo tienen así y otros lo tienen así, tú tienes un yo real de este tamaño. La expectativa y el yo ideal lo que va a hacer es que mientras más lo crezca, más te va a caer encima y más te va a aplastar. Entonces el yo ideal no te va a ayudar a motivarte, te va a aplastar, porque va a ser un permanente recordatorio de aquello que no has logrado.
Te voy a poner un ejemplo rapidísimo que ocurre con mucha frecuencia. Muchas personas me dicen, oye, ¿por qué unas edades te pegan más? ¿Por qué yo cumplí 25 y no me movió nada? Pero cumplí 26, híjole, no sabes cómo me pegaron los 26. Generalmente tiene que ver con este yo ideal. En alguna parte de tu cerebro, en alguna parte de tu mente, tú grabaste por ejemplos, por tus papás, por aquello que viste, por un vecino, por un tío, que a los 26 años había que estar en determinado lugar. Cuando tú llegas a los 25 y no tienes ese registro, pues no te importa, no te pega. Pero cuando llegas a los 26 y ese registro te hace ruido, entonces sientes que ahí tú ya no le estás haciendo para nada. Y esto es lo que pasa con el yo ideal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Literalmente hay que erradicar el yo ideal para quedarnos con el yo real. Y es con el yo real con el que voy a trabajar. Probablemente lo que tengas que hacer es una lista de cosas que haces todos los días. Y si esa lista, cuando tú la lees, al final de 2-3 días dices, es que de veras no estoy haciendo nada, entonces puedes encontrar el motivo real por el cual estás en la situación que estás. No es fantasía, no es algo que el mundo está en tu contra, no, es que en realidad lo estás haciendo. Y si no estás haciendo, ¿cómo pretendes avanzar? Si no corres riesgos, si no te mueves, si no estás tratando de cubrir metas inmediatas. Por eso es importante que tengas un registro claro de lo que has venido haciendo. Y te va una tercera estrategia. No te va a gustar naditita. Vas a pensar que estoy loco, que esto no se pide, que esto no se hace, incluso que es imposible. Créeme, ¿quieres salir de tu letargo? Esto te va a ayudar muchísimo. Le llaman técnicamente la dieta de los estímulos. ¿Qué significa esto? Un silencio digital. Apaga tus redes sociales. Deja de ver redes todo el día. TikTok, Instagram, YouTube. Deja de verlo. Cuando tú apagas tus redes sociales van a ocurrir 3 cosas muy importantes. Primero, vas a bajar tus niveles de cortisol, que es lo que te da la ansiedad y lo que te da el estrés y muchas otras cosas. Y puedes empezar a subir tus niveles de dopamina, es decir, de disfrute, de gozo, de placer. Esa sería la primera cosa. La segunda cosa es que vas a dejar de compararte. Vas a dejar de ver cómo están los otros para ver cómo estás tú. Y que la verdad, siendo honestos, lo sabemos, siempre vas a salir perdiendo. Porque hay un dicho que a mí me encanta, que es una de mis frases favoritas y que dicta así: yo me quejaba de no tener zapatos hasta que volteé a ver a alguien que no tenía pies. Y en ese momento es que puedes empezar a ver lo maravilloso que tienes en la vida y no solamente la comparación con el de arriba que suele dejarte por debajo. Pero hay algo tercero que maravillosamente te va a dejar el apagar tus redes sociales y a que no adivinas qué es. Tiempo. Tiempo es lo que te va a dar a apagar tus redes sociales. Las redes sociales te consumen una gran cantidad de tiempo. Es un tiempo inconsciente, es un tiempo que no te percatas. Es un tiempo que si sumáramos el día a día, no tendrías idea de la cantidad de tiempo que se te va en las redes sociales. Incluso por ahí están las aplicaciones que te miden el tiempo. Actívala, préndela, ponla y vas a ver cuánto tiempo tú desperdicias en pantalla. Por supuesto que todo ese tiempo desperdiciado en pantalla, y pantalla conste que también joven, lindo, hermoso, también te estoy hablando de videojuegos, también te estoy hablando de videollamadas, también te estoy hablando de WhatsApp, también te estoy hablando de YouTube, ¿sí? También te estoy hablando de series, de películas, tiempo en pantalla. Si ese tiempo en pantalla lo empezaras a utilizar de alguna otra forma, créeme que vas a empezar a generar movimiento en ti, porque las pantallas finalmente te aletargan. Por eso, esta dieta de estímulos, este silencio de las redes, créeme que es algo que te puede ayudar. Y claro, lo debes de ver súper ajeno, lejano, imposible de cómo no, espérame, ¿cómo me está pidiendo eso?
Si yo rompo con mis redes, me aíslo del mundo, dejo de ver lo que está pasando. Y yo te diría, pues de eso se trata. Deja de ver lo que pasa en el mundo para que puedas empezar a ver tu mundo y empezar a trabajar con tu mundo. Lo que yo te dije hace un rato en este programa es retomar las riendas de tu vida. Eso es lo que tienes que hacer a través de apagar tus redes sociales y dejar de consumir tanto tiempo en pantalla. Si en este momento tú te encuentras en una crisis como la que hemos venido comentando, déjame decirte algo. ¿Qué prisa tienes? ¿Quién te está correteando a hacer de tu vida algo? Probablemente tus padres, probablemente tus amigos, probablemente las redes sociales. Sin embargo, no tienes una prisa específica que te diga que tú al día de hoy debiste de haber logrado tal o cual cosa. Lo que sí te estaríamos diciendo es, tienes que empezar, tienes que moverte. Si tú quieres conseguir algo de tu vida, toma las riendas de tu vida, levántate y empieza a hacer. Esta cuestión, y perdón que sea tan reiterativo, de las metas inmediatas a corto, a mediano y a largo plazo, es lo que te va a servir, porque lo que tú necesitas es empezar a sentir motivación, a sentir esperanza, a sentir que estás haciendo algo con tu vida. Empieza con pequeñas cosas y esto poco a poco te va a ir moviendo de este letargo. Espero que te haya gustado este capítulo. Como lo he dicho siempre, por favor compártelo, ponle hype al botón de YouTube y no dejes de seguirme en mis redes sociales, pues estoy prácticamente en todas, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify, como psicólogo Juan Pablo Arredondo y los podcasts específicamente como Mi Psicólogo. Yo soy Juan Pablo Arredondo y estoy encantado de la vida de estar aquí contigo. No dejes de compartir, pero también no dejes de comentar. Para mí los comentarios que me hacen son muy importantes, los tomo muchísimo en cuenta. Tratamos de contestar absolutamente todos y claro que este programa, solo te lo voy a decir como chisme caliente, yo lo realizo justamente porque me lo sugirieron en los comentarios. Por eso no dejes de comentar, probablemente en una de esas uno de los temas que te puedan interesar esté aquí grabado para ti. Yo soy Juan Pablo Arredondo, te mando un nuga. Un nuga es un fuerte abrazo. Hasta pronto.